Comenzamos la charla sobre física de partículas. Es una charla sobre lo que se llama el modelo estándar de física de partículas. Actualmente es una teoría científica de la más detallada y exacta que dispone la humanidad, ¿no? Porque se ha desarrollado muchísimo, quizás a caballo de todo el interés, un gran interés por el tema del escenario atómico, nuclear y demás, ¿no? Mencionar un poco estamos hablando de más de 100 años de desarrollo, con una serie de experimentos, ¿no? Que el primero significativo podríamos citar, que es el descubrimiento del electrón, ¿no? En un escenario de los tubos de rayos catódicos por Thomson en 1897. El segundo paso muy significativo fue el de propio Albert Einstein, explicando en 1905 el efecto fotoeléctrico, explicando que la luz estaba compuesta de partículas discretas, que eran los fotones, y que su energía era proporcional a la frecuencia, ¿no? Con esto se explicaba muy bien cómo determinadas luces con determinadas longitudes de onda arrancaban electrones de un metal o ¿no? El siguiente paso muy importante fue Rutherford en 1917, con experimentos donde se descubrió que los átomos tenían un núcleo atómico muy concentrado, ¿no? Era una lámina creo que eran láminas de metal, creo que eran de oro, y emitiendo partículas alfa, las partículas alfa son núcleos de helio, ¿no? Es una cosa tan delgadita, unas partículas superenergéticas, porque aquello tenía que atravesar, máximo deflectarse un poquito, y sin embargo en los experimentos vio que algunas rebotaban. Dice, madre mía, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué puede explicar que una partícula tan energética, enviada con una lámina tan delgada, rebote, ¿no? Y ahí apareció y respaldó la teoría del átomo teniendo lo que es el núcleo atómico, ¿no? Otro experimento muy importante fue el descubrimiento del spin, de las partículas elementales o incluso de partículas complejas como son los propios protones, neutrones, o incluso los propios núcleos o incluso los propios átomos, digamos. Y esto fue en 1922 un experimento de Stern-Gerlach con átomos de plata, ¿no? Que el átomo de plata al final tiene, por las distintas cortezas electrónicas, pues al final tiene spin medio, ¿no? Y veían que en el escenario de unos imanes se deflectaban y que ese fenómeno del haz, cómo se deflectaba, veían que estaba cuantizado, que era o más un medio o menos un medio, ¿no? Cuando se esperaría por un escenario continuo que hubiese como una especie de distribución diferente, ¿no? De Broglie introdujo el tema de la dualidad onda-partícula, diciendo, bueno, si al fotón le pasa que en unas veces se comporta como la luz, se comporta como onda, y sin embargo hay otros escenarios que se comporta como si estuviera hecha de corpúsculos, lanzó una hipótesis muy atrevida. Dice, esta es una fenomenología que podría aplicarse a cualquier otra partícula, y en efecto, de hecho, después, unos años ya posteriores, se hicieron los primeros microscopios electrónicos, donde se utilizaban las características de onda de los propios electrones para tener microscopios de mayor resolución, ¿no? En los años 1925-1926 son el año del gran lanzamiento de la teoría mecánica cuántica a un nivel muy sólido, a nivel matemático, a nivel físico, gracias a las propuestas de Heisenberg y Schrödinger.
Y después hubo unos años muy fructíferos, ¿no?, posteriores, donde con todo ese cuerpo ya de teoría científica, pues por ejemplo, Dirac pues hizo unas conjeturas sobre si las partículas tienen estas características cuánticas, y con una ecuación extendida de la de Schrödinger, la ecuación de Dirac, se derivaba que deberían existir partículas y sus antipartículas. Y unos años posteriores se descubrió el positrón, que sabéis que es lo mismo que el electrón, las mismas características cuánticas, excepto que la carga eléctrica en vez de negativa es positiva. Y la cosa ahí continuó. Después, en 1932, se descubrió el neutrón. El neutrino se descubrió allá por 1956, aunque su hipótesis van también de los primeros años 30. En los años 60-70 aparece otra revolución, que es relacionada con el núcleo atómico, los componentes del núcleo atómico. Sobre todo una hipótesis muy importante, y es que el protón y el neutrón son partículas complejas, no son partículas elementales. Y todo esto se derivó de unos resultados experimentales ya en el acelerador de partículas, donde no se entendía qué estaba pasando allí, ¿no? Y fue Hellman y Zoe, que fueron posteriormente premios Nobel también. Aparece el modelo de quarks, como partículas, las partículas de quarks, los quarks como partículas componentes de las partículas que componen los núcleos, ¿no?, los protones y los neutrones. Y ahí arrancó todo lo que se llama la cromodinámica cuántica. Posteriormente, en el año 83, otros experimentos muy importantes en el CERN fue el descubrimiento, y la teoría se tenía ya muy sólida, pero experimentalmente se confirmó los bosones sobre los que pivota la interacción débil, el Z y el W, que son unos bosones muy especiales porque tienen masa en reposo, y esto hace que la interacción débil sea de muy corto alcance, ¿no? Y el último gran descubrimiento, ratificación experimental, porque la teoría de la partícula de Higgs arrancaba de prácticamente 50 años antes, fue el descubrimiento de la partícula del bosón de Higgs en 2012, hace poquito, ¿no? Estamos hablando de hace 13 años. Una cosa, en el CERN, ¿no? El descubrimiento del neutrino, ¿cómo se hizo? Fue porque me imagino que en aquella época no habían detectado ninguno todavía, sería. Por resta casi, digamos. Había ciertos experimentos que, haciendo balance energético, dice, si aquí, masa, ¿no? Claro, faltaba algo. Esto, Pauli en el año 30 y pocos, con una buena intuición científica, había ya también algunos experimentos que allí faltaba o desaparecía algo. Parecía que no se cumplía el principio de conservación de la energía. Y Pauli le dijo, mi intuición lo que me dice es que aquí hay alguna partícula que no detectamos, más que falle el principio de conservación. Y en efecto, eso se ratificó en esos años ya con experimentos. ¿Llegaron a detectar alguno? Sí, en los experimentos estos yo no me tengo el detalle de este experimento de Cowan-Reines, cómo se hace la detección del neutrino, pero se recurría, algunas veces se utilizan tanques con a lo mejor con alguna sustancia o algún átomo muy estable, y se detecta la interacción a través de la desintegración y demás. Se lo podéis buscar, yo ahora no me lo sé exactamente ese experimento, ¿no? Pero el tema es que en este recorrido, lo que de un conjunto, muchos experimentos, pues ha ido detectando, pues digamos, toda la fauna microscópica que hay, digamos, todo este mundo El problema es que es demasiado fauna, 60 partículas, dice, joder, esto no es muy creíble, aquí falta algo más simple. Otras 60 más.
La conclusión en este recorrido experimental de estos más de 100 años es que se han ido corroborando y viendo pues, que las partículas elementales que componen toda la materia tienen muchas propiedades y son casi todas de tipo pues, cuántico. Por ejemplo, la carga eléctrica. Se ha visto que la carga eléctrica está discretizada, ¿no? Suele ser múltiplos de la carga eléctrica del electrón, ¿no? En muchas partículas, o en las antipartículas correspondientes, si la partícula es de carga negativa, la antipartícula es de carga positiva, o en el marco de los quarks, lo que se ha visto es que son fracciones, justo fracciones, 1/3 o 2/3 del electrón. O el spin que es también una propiedad de tipo momento angular intrínseco que tienen las partículas elementales y puede ser o bien fraccionario, más o menos medio, o puede ser entero, como son los bosones, como es el fotón, el gluón, ¿de acuerdo? En el apartado del mundo de los quarks, que lo veremos dentro de mecánica, de lo que es cromodinámica cuántica, también hay un conjunto de propiedades discretas y cuánticas. Y aparece el color. Los quarks tienen color, que puede ser rojo, verde o azul, ¿no? Esto hay que entenderlo como que es una propiedad cuántica. Y lo que pasa es que los físicos pues, le han utilizado el RGB, ¿no? Que utilizamos mucho. Eso es curioso. Bueno, le podía haber puesto otro nombre, ¿no? Alfa, beta, gamma. No, que son inventos, pero lo que he leído yo pensaba también que era rojo-verde. No, es rojo, verde y amarillo. Bueno, rojo, verde, azul. Sí, y entonces son los cuatro. A lo mejor como son términos realmente virtuales, sí. No es que el quark se le mida el color rojo como hacemos en astrofotografía, sino está relacionado con propiedades y con simetrías estructurales que tiene. Se ve que han cogido el amarillo como lo de la distribución de colores de las impresoras, ¿no? Entonces, lo importante es que hay una propiedad cuántica que es el color cuántico que tienen los quarks y que tiene 3 valores. ¿Vale? Los nombres son realmente artificiales. También el up, down, y no sé qué, o eso no es del quark. Esos son nombres propios del quark. Ahora lo vemos. De todas maneras, así como el spin sí que está hablando de un momento, o sea, hay un giro, digamos, ¿no? El tema del color no tiene nada que ver con la propiedad de color propiamente dicha. No, y de hecho... no, sí, es una propiedad cuántica que resulta que tiene 3 valores posibles. Vale, y con los 3 valores posibles dicen, pues igual que el color. Claro, ¿por qué se ha utilizado lo del color? Lo veremos después, pero es que hay las partículas compuestas, como es el protón y el neutrón, son de color blanco, entre comillas. ¿Qué significa? Que un protón o un neutrón, que es una partícula compuesta de quark, no tiene color cuántico. Tiene, llamémosle, hay una suma de los 3 y es de color blanco. Como nos ocurre con las partículas con carga. Sabéis que hay ciertas partículas que son neutras, ¿no? Hay unas que tienen carga positiva y negativa. Pues en la parte de color, el protón y el neutrón son neutras en ese aspecto, neutras de color, ¿de acuerdo? Otro tema importante, la masa en reposo intrínseca de las partículas elementales. Ahora lo vemos, pues vamos desde partículas como son algunos bosones, como el fotón o el gluón, que su masa en reposo es 0, o otras que tienen una masa muy extraña, muy baja, como son los neutrinos, o algunas como es el top quark, que tiene una masa enorme, mayor que de algunos núcleos atómicos, que algunos átomos. Masa en reposo significa que está en el cero absoluto o quieto. ¿O qué significa en reposo? Es una propiedad, digamos, dada una partícula, puede ser, esa partícula puede ser elemental, podría ser compuesta, es
dado un sistema de referencia que tú construyas, dices, si yo tengo esa partícula aquí y no se mueve, y mido su masa con un cierto experimento, esa es la masa de reposo. Tú después también podrías medir la masa efectiva de esa partícula en un escenario dinámico. Y entonces entra la relatividad especial. Y tienen las ecuaciones donde la masa es mayor si tiene movimiento. De hecho, todo el mundo de la teoría del modelo estándar de física de partículas pivota sobre mecánica cuántica relativista. Digamos, hay una versión más sofisticada, más avanzada de la mecánica cuántica que tiene en cuenta la relatividad. La relatividad que se utiliza en este marco es la relatividad especial. Por así decirlo, el campo de efecto de la masa, por ejemplo, de un cuadro, es muy pequeño comparado con la masa real. El resto es relativista, es por la velocidad a la que están vibrando constantemente. El tema de la masa es un tema, si quieres lo vamos a comentar aquí, es muy bonito, muy apasionante porque, como está comentando, por ejemplo, Pepe, si tú tienes un átomo y haces unas cuentas rápidas, un átomo de hidrógeno, es muy sencillo, ¿no? Un protón y un electrón. Si comparas la masa del protón con la del electrón, la masa del electrón es muy pequeña, ¿no? Una unidad que se utiliza mucho es megaelectronvoltios dividido por la c al cuadrado, ¿no? Pues el electrón tiene 0,5 unidades. El protón está en 990, 980 y tantas unidades. Daos cuenta, es menos de un 1 por 1000. Así que dado un átomo, está claro que lo que pesa es el núcleo, ¿no? El otro es casi despreciable. Pero si es que nos metemos dentro del núcleo, la masa del núcleo, por eso muchas veces en cosmología se habla de masa bariónica y tal, porque dado un núcleo, y si es un protón, y ese núcleo está hecho por 3 quarks, y vemos la masa de cada uno de esos quarks, andan por los 2, 3 unidades, megaelectronvoltios. Dices, pero vamos a ver, 3 por 3, 9, ¿no? Me sale una decena frente a los 9. ¿Dónde están los 900? Pues son lo que está asociado a los gluones, a las interacciones de la fuerza fuerte, digamos, ahí, en esa energía. ¿Sabéis que masa y energía son equivalentes? Digamos, la masa efectiva asociada a esa energía del enlace a nivel de cromodinámica cuántica, lo que pesa. Y si extrapolas esto, hemos cogido uno de los átomos más sencillos, que es de un solo protón, pero figuraos un átomo de plata, de oro, de hierro, el porcentaje que significa la corteza electrónica frente al núcleo es ridículo. Realmente es los núcleos lo que pesan todo. Y si nos vamos más abajo, o sea, toda la masa realmente está en la interacción de color, en la interacción fuerte. La masa en reposo es muy poquito. La masa en reposo de todo el conjunto de partículas ligadas a un átomo es ridículamente bajo. Lo que se llama la masa de Higgs o la masa de reposo de interacción es muy baja. Esto, bueno, ya estamos acostumbrados a escucharlo, pero es como una chistera. O sea, aquí no hay nada, no hay masa ni nada, pero yo te saco de aquí partículas que tienen una cantidad... Bueno, después lo vemos, pero tenemos la suerte que tenemos, yo creo que vamos como en esta parte un siglo por delante. Todas las teorías de cromodinámica cuántica son científicamente muy sólidas y respaldadas experimentalmente. Pues tenemos unos grandes aceleradores de partículas, ha sido una inversión de muchos, como es el LHC, o en Estados Unidos también hay algunos muy importantes, y se tiene muy respaldado. Veamos esta foto de la fauna de partículas, que es muy... Si queréis, empezamos por arriba. Otro aspecto significativo son los tiempos de vida medio de las partículas.
De hecho, toda la materia estable, si os fijáis, toda la materia que... Pues acabamos hablando siempre de los electrones, hablamos de los núcleos y hablamos de los protones y los neutrones, ¿de acuerdo? Y hablamos mucho también de los fotones, ¿no? Porque la interacción entre el núcleo y entre el núcleo y la corteza electrónica es una interacción electromagnética, ¿no? Casi toda la materia que está alrededor nuestro está compuesto por muy poquitas partículas. Y ocurre que son las que son más estables. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna más pequeñas por debajo. Por ejemplo, el electrón, pues prácticamente no se puede desintegrar en nada, porque todas las demás son más pesadas, más grandes. Entonces, ¿qué ha hecho la naturaleza? Pues converger donde a lo que era más estable. Y que se conoce experimentalmente muy bien, pues si veis, presenta el escenario. Aquí están en potencias empezando por 10 elevado a 6, que serían inversa de millones de segundos, frente a 10 elevado a 27, que son tiempos de vida media pequeñísimos, ¿no? Y esta es la N, es el neutrón, este es el muón. El muón, aquí ni siquiera está pintado, por ejemplo, el electrón o el fotón, porque sus tiempos de vida media son enormes, ¿no? Y los que tienen mayor tiempo de vida media, por ejemplo, el fotón casi se considera que su tiempo de vida media es infinito, porque le pasa lo mismo, es que no tienen quién descomponerse. Es una partícula elemental y... Entonces, es lo que ha ido haciendo la naturaleza. Ha construido la materia, los átomos y las interacciones sobre los que son estables. ¿Qué ocurre con los inestables? Pues que se desintegran rápidamente. Por ejemplo, un muón, que es como el electrón, pero más pesado. Pues su tiempo de vida media es de unos microsegundos. Acaba descomponiéndose en electrones, en neutrinos y demás, ¿de acuerdo? Y después aquí pues hay otras partículas que son mesones, los piones, los kaones, y en los aceleradores de partículas, en los sistemas de medida que hay, pues estos tiempos se pueden determinar, ¿no? Y es un mundo donde hay muchísimas partículas, pero con unos niveles son muy inestables. Otro aspecto, la masa en reposo. La masa en reposo de las partículas, y esto es una incógnita a día de hoy científica, porque no se sabe muy bien por qué. ¿Por qué el electrón tiene esa masa en reposo? ¿Por qué el neutrino tiene la que pueda tener? ¿O el quark up and down? No se sabe por qué. Teoría en QFT, en Quantum Field Theory, que es teoría de campos cuántica, es un marco donde se entiende un poquito más, está asociada a la masa en reposo de las partículas con la frecuencia característica del campo cuántico asociado, pero la pregunta la puedes seguir haciendo, ¿por qué? ¿Por qué el electrón no puede responder? ¿Por qué no tiene el electrón 0,25 en lugar de 0,5? Es una pregunta sin respuesta, porque tú siempre puedes preguntar y... Teoría física de QFT, pues dice, tiene una teoría construida, muy sólida, refrendada experimentalmente, donde hay una relación de la masa en reposo con la frecuencia característica del campo cuántico. Y la realidad pues es muy caprichosa. Si veis aquí, en lo que sería la primera generación que tenemos, por un lado, el neutrino electrónico, que se sabe que tiene masa, pero que es muy pequeñita, pero no se sabe todavía exactamente cuál es, ¿de acuerdo? Después, veis, está el electrón, está los quarks down y up, arriba y abajo. Veis que la primera generación, estos dibujitos están a escala. Son unas partículas, pues son las más ligeritas, ¿no? Las más ligeras.
Por lo que hemos dicho antes, porque son también las más estables porque no se pueden desintegrar en otras. Que nosotros sepamos, digo. Sí, hasta ahora la teoría, y muy refrendado todo experimentalmente. ¿Qué ocurriría si se llegara a dividir en dos un quark? ¿O no es imposible? Es una tontería. De momento no se ha observado nunca experimentalmente. Pero, y cuando hablamos de... La pregunta es buena. Es pertinente. Si hiciéramos, rebobináramos para atrás hace 50 años, 60, pues se consideraba al protón y al neutrón como partículas elementales. Claro. Fue a partir de los años 60-70 todos los experimentos en aceleradores de partículas donde se vio que se podían partir y romper y que tenían estructura. A día de hoy se considera, la teoría hasta donde ha llegado y es muy, muy sólida y está refrendada experimentalmente, se sabe que son partículas elementales el electrón, el neutrino, los quarks que se conocen, los quarks up and down, que son los que conforman los protones y los neutrones, el fotón, son partículas elementales, ¿de acuerdo? Perdona, yo es que hace un momento ha hecho una pregunta Juan que me ha dejado sonado, porque claro, hablamos continuamente de experimentalmente. Esto experimentalmente, ¿y cómo se mide la masa en reposo de algo experimentalmente cuando es imposible conseguir el reposo? Se puede, lo miden y se mide con mucha precisión. Pero entonces, en los aceleradores de partículas, sí. Los detectores son... Se calculará, pero medirla... claro. ¿Cómo tienes un electrón parado? Claro, si es que no lo puedes parar. Si no somos capaces de conseguir el... Hay técnicas para parar un electrón y un átomo y demás, que se llaman trampas electromagnéticas y demás. Pero entonces llegamos o sea, a lo mejor... Pero donde se mide es en los grandes aceleradores de partículas. Aparte de acelerar las partículas, hay unos detectores que son del tamaño de catedrales, son uno de los conjuntos complejos de sensores más sofisticados que hay en el planeta y que hemos construido, el Atlas, el CM, donde ahí dadas las colisiones de determinadas partículas, pues se hacen todas las medidas de todos los parámetros de la carga eléctrica, del spin, de la masa. Lógicamente, primero se ven también las velocidades y viendo todos esos parámetros, pues puedes derivar cuál es la... Ahora lo has masa. dicho, o sea, tú derivas, calculas cuál es la masa en reposo, pero tú no lo puedes confirmar. Está confirmado, digamos, con todo el conjunto experimental, que son complejos, ¿no? Porque no es... y estos son los de los aceleradores, pero después hay también algunos experimentos como más elementales, como el caso de la medida del spin, que es más o menos un medio, etcétera, etcétera. Digamos, hay un refrendo de todo lo que es la teoría de mecánica cuántica, de todo lo que es la teoría del modelo estándar de partículas, de todos los aceleradores, de todo el conjunto de experimentos a nivel cuántico, donde se miden todas estas propiedades cuánticas de las partículas elementales y que están... los niveles de precisión de estas teorías andan en 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9. ¿no? Sí, Son los órdenes de precisión, son de... Yo personalmente no lo pongo en duda, sino que lo que me cuesta entender es cuando hablamos de que se ha medido... Porque, claro, hay dificultades, por ejemplo, el caso de los neutrinos. Fuerza, masa por aceleración. Si sabes la aceleración, sabes la fuerza que tal, pues puedo calcular la masa. Sí, pero no puedo coger el electrón y ponerlo en una balanza y medir su masa. No, eso es evidente, de esa forma macroscópica no. Claro, ya. Por ejemplo, hay problemas, como en un caso son los neutrinos. Los neutrinos, por ejemplo, se sabe que tienen que tener algo de masa y que esa masa es muy pequeñita, ¿vale? Fijaos que el electrón tiene 500 electronvoltios dividido por c al cuadrado. Y un neutrino, los neutrinos se cree que están alrededor de un electronvoltio, o sea, casi una milésima, ¿no?
Y hay dificultades para medirlo. ¿Por qué? Porque estas masas son tan pequeñas y se conocen muchos experimentos y después son tan difíciles de detectar porque los neutrinos prácticamente solo interaccionan con la interacción débil y ahí hay problemas. Si os fijáis en este diagrama de la izquierda, es un diagrama logarítmico, ¿eh? Fijaos dónde están las partículas también. Por aquí abajo andan los neutrinos, ¿no? Que se saben estos rangos, que están por debajo de un electronvoltio dividido por C al cuadrado, ¿de acuerdo? Todo el conjunto experimental a la fecha de hoy. Lo mismo dentro de un año, pues en algunos de los detectores de estos que hay submarinos, eso se consigue una medida más precisa, pero a día de hoy se sabe que anda por ahí. Después el primero que aparece por aquí es el electrón, que hemos dicho antes que mira que es ligerito, ¿no? Y después van apareciendo pues los quark up and down, etcétera, etcétera, ¿no? Así hasta la partícula elemental de mayor masa que se conoce, que es el quark top. Veis que está por aquí arriba del todo, ¿no? Con 173.000 megaelectronvoltios, ¿no? Comparado con un electrón, es como aproximadamente 300 y pico mil veces más pesado. Es más, el quark top es más pesado que muchos átomos. La pregunta que se puede hacer uno es, porque al final todo depende de unas pocas constantes o magnitudes, ¿no? Si empezase otra vez el universo, ¿lo haría igual o variarían esos valores fundamentales que harían, como la carga del electrón, y el universo sería todo diferente? ¿O tiene que ser así con narices? Eso supongo que no. Esa es una pregunta de esas fundamentales que no tiene respuesta. De hecho, lo que sabemos es que el universo donde vivimos es un sitio maravilloso, mágico, ¿no? Con un montón de parámetros, con unos valores de equilibrio increíbles, ¿no? Y que, por ejemplo, estos parámetros cuánticos hacen que sea posible que exista el átomo de hidrógeno, que exista el átomo de helio, que existan las moléculas. Es algo como maravilloso, ¿no? Y entonces, esta pregunta fundamental que no tiene respuesta es: ¿por qué existe lo que existe y por qué no existe nada, ¿no? Es una pregunta de esas que no tiene realmente respuesta. Y de hecho ha dado razón a otras teorías, la teoría del multiverso y demás, que dice que lo que ocurre en realidad es que nosotros vivimos en el universo que puede existir vida inteligente porque hay un cerebro, y ese cerebro está hecho al final por átomos y moléculas, y como pueden existir átomos gracias a estas relaciones de parámetros cuánticos, pues vivimos en el universo donde puede existir. Y en los universos donde estas relaciones no harían viable. Vamos, que tiene sentido que el universo sea una simulación. Que hay un tío que ha hecho un programa y ha dicho el electrón 0,5. El cuarto... Es otra teoría de esas que hay especulativas, ¿no? Son increíbles, Juan. ¿Hay alguien en el mundo que haya todavía la teoría creacionista? La teoría del Big Bang, por ejemplo, el Vaticano está muy contento y está a favor de la teoría del Big Bang. En el mundo científico, No, la teoría del Big Bang a nivel cosmológico es una teoría científica. Date cuenta que es una teoría que habla de la creación del universo. No fue un sacerdote el que le dio el nombre, me parece. Eso te iba a decir, si es que hay muchos científicos que son religiosos y los jesuitas ni te cuento, en la parte de... Como se habla de padre Carrera, que crean firmemente en el creacionismo. La teoría del Big Bang es la teoría cosmológica estándar actual, la lambda CDM, y en su fundamento está la teoría del Big Bang, ¿de acuerdo? Y, entre comillas, se podría decir que es una teoría creacionista, ¿de acuerdo? Pero en un marco muy científico, ¿vale? Digamos, eso lo veremos cuando veamos cosmología. Se explica hasta los primeros
yo diría que casi, sí, microsegundos, se explica de una forma completamente científica. Después ya, para ir para abajo, ya la cosa empieza a meterse teorías más especulativas, de inflación, etc. Mucha gente que se lo... Yo una vez escuché una conferencia de la educación astronómica de las fluctuaciones cuánticas, o sea, que el origen del universo puede haber sido una fluctuación cuántica y se hace realidad. Por eso, el interés de que estamos viendo física de partículas es porque conforme te vas viendo la creación del universo y conforme te vas acercando al punto singular de creación del Big Bang, vas necesitando teorías microscópicas, ¿no? Porque para ver los primeros escenarios de todo el Big Bang, hay un momento que lo que se va viendo es los procesos que se llaman, por ejemplo, de leptogénesis, que es la generación de los leptones, que son partículas como el electrón, como el positrón, etc. O hay una etapa en la cual se ve la etapa de la bariongénesis, que es donde, como desde los quarks se crean los protones, los neutrones y demás. Digamos, hasta los primeros muy pocos microsegundos, digamos, tenemos teorías para explicar todos esos pasos, ¿no? Después ya viene una etapa que las teorías son más especulativas, sin refrendo experimental, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, la cosmología actual pivota sobre unas hipótesis, digamos, creacionistas, ¿de acuerdo? Pero en un marco científico, ¿de acuerdo? Sí. La Iglesia, por ejemplo, el Vaticano, no conozco ahora exactamente cuál es la postura oficial, pero yo creo que dan como bastante válido las teorías del Big Bang, ¿de acuerdo? Y lo que vienen a decir es que como que la Biblia es como una poesía o un refrendo sin precisión matemática o física, además, de esa etapa creacionista, ¿no? Pues que no tienen otra opción más que acogerse a esa posibilidad, porque es que si no se Claro. puede el negocio. Pero antes os comentaba el libro de que si os apetece, Los sonámbulos, lo tengo en PDF. La postura histórica de la Iglesia es, mientras no se demuestre otra cosa, es la Biblia. Pero en el momento que se ha demostrado que es una realidad, lo que sea, la Biblia se interpreta, no se cambia, pero se interpreta. Y en este caso, claro, todo es cuestión de echar atrás el momento de la creación. ¿En qué momento? O sea, si tú quieres creer en la creación, valga la redundancia, pues todo consiste en decir en qué fecha se produjo. Cuando veamos en charlas de cosmología, veremos, de hecho, lo primero que veremos es la teoría del Big Bang y las etapas científicas que se tienen como, digamos, más sólidas explicativas, ¿de acuerdo? Otro aspecto interesante son la escala espacial, ¿no? Y la escala energética, que está correlacionada, digamos, conforme... si nosotros, el mundo microscópico, si empezamos en el mundo de los átomos, pues estamos hablando de 10 elevado a menos 10 metros, se habla de Armstrong, ¿de acuerdo? Se habla de nanómetros. Si descendemos, hay un siguiente salto, que es el mundo de los núcleos atómicos. Aquí ya se empieza a hablar de 10 elevado a menos 15 metros. 5 órdenes. Empiezan a aparecer unidades ya, centómetro, etcétera. Si vamos todavía un poquito más allá y vemos el mundo de los... que el protón y el neutrón son partículas complejas, de hecho, de nuevo, de menor masa, porque hay otros bariones parecidos al neutrón y al protón, más pesados, pero les pasa lo mismo, son inestables, se desintegran, se acaban desintegrando. Pues ahí estamos hablando de 10 elevado a menos 18, ¿de acuerdo? En paralelo
con esta resolución, con este marco espacial, está el marco energético, digamos, cada marco de resolución espacial tiene asociado unas energías relativas. Por ejemplo, si recordáis, el H-alfa, el H-beta, ¿no? Eso está en el marco de las energías que se mueven en los saltos de niveles de los átomos, ¿no? Pues ahí estamos hablando de unos pocos electronvoltios. Si nos vamos ya al núcleo, ya empezamos a hablar de megaelectronvoltios, 10 elevado a 6, ¿no? En el mundo de los quarks, gigaelectronvoltios. Y si nos vamos ya al mundo donde actualmente estamos llegando con los aceleradores de partículas, como es el LHC, el Large Hadron Collider, pues estamos hablando de, creo que ya están en el Run 3, en lo que fue la segunda etapa, llegaron a 14 teraelectronvoltios, ¿no? Esto permite que si tú tienes partículas más energéticas, el principio de de Broglie permite que la longitud de onda característica es inversamente proporcional al momento. Y eso permite que con partículas más energéticas se tiene una mayor, que es lo que presentamos aquí en este diagrama, ¿no? Se tiene mayor capacidad de penetración y de exploración. Esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, un electrón interacciona con un protón, ¿no? Se llama un proceso de scattering, se llama de difusión, ¿no? Pues, ¿qué se puede ver en un experimento por ejemplo, que tú lances electrones, dispara electrones contra núcleos sencillos donde hay unos protones? Pues depende de la energía que tengan esos electrones, pueden desde meramente ser un fenómeno prácticamente eléctrico, de repulsión eléctrica, como es el caso del primero, ¿vale? O puede llegar un momento, si el electrón tiene mucha más energía, a hacer una interacción con los componentes del protón, que son los quarks, y producirse lo que se llama una colisión inelástica, digamos, no se rompe nada, pero el electrón es capaz de ver las cargas eléctricas de los quarks componentes de los protones, o todavía se puede producir fenómenos, si el electrón es muy energético, de ver la estructura del protón, interaccionar con una malla que hay, una estructura de quarks y gluones, ¿no? Incluso producirse ahí fenómenos de scattering muy sofisticados. Este es un ejemplo de un electrón con un protón. En los aceleradores actuales se hacen muchas virguerías más sofisticadas. Ha habido durante distintas etapas constructivas, actualmente el LHC, lo que se hacen es enviar hadrones, ¿no? Por eso se llama colisionador de hadrones, ¿no? El LHC, que se utiliza mucho los protones. Y se hacen colisiones de protones con protones, de protones con núcleos, o incluso alguna vez se cogen núcleos Pero antes, la etapa anterior, en ese túnel de 20 y tantos kilómetros, era el LEP, lo que se utilizaban era electrones y positrones, y se utilizaban experimentos de esta tipología. Digamos, actualmente, desde hace ya 5, 6, 7 décadas, en los aceleradores se utilizan distintos tipos de partículas para explorar el mundo microscópico y las propiedades. Núcleos de plomo, es muy típico en el Large Hadron Collider, para producir lo que se llama estudiar el mundo de los quarks y de los gluones, lo que se llama un plasma de quarks y gluones. En Estados Unidos hay varios aceleradores que utilizan mucho, ahora no me acuerdo el nombre, es el núcleo de oro. Escucha, ¿sabemos cuántas partículas subatómicas perfectamente definidas tenemos o podemos manejar? O sea, que no estén en la duda. Hasta ahora van a contar 60.
actualmente la teoría se llama el modelo estándar de física de partículas. Después del descubrimiento del bosón de Higgs, ahora parece que están un poco como, entre comillas, desesperados los científicos porque no detectan ni partículas simétricas ni otras, ¿no? Parece que el modelo es como muy completo, muy robusto, y esta foto que vemos aquí es la foto actual y es muy sólida. Esta es la foto completa. Más o menos, ¿cuántas partículas podemos decir que...? Pues depende cómo las cuentes, pues explico. Son, como ha dicho Pepe, 60 y tantas. Sí. ¿Por qué digo depende cómo las cuentes? Porque dices el quark up. Esto es uno de los componentes del protón y del neutrón. ¿Es uno o son tres? Bueno, estrictamente hablando serían tres, porque tendríamos ese quark rojo, ese quark verde y ese quark azul. Pero no para ahí. Después también diríamos, bueno, vamos a ver su antipartícula, ¿no? Porque estaría si este quark tiene carga positiva 2/3, el anti-up es uno que tiene menos carga negativa. Entonces, pues resulta que esta casilla tendríamos 6. Las partículas... Claro. Pasa una cosa, en el momento en que... Exacto, pues esta casilla, 6. Entonces, cada quark que se tiene identificado 6, pues por 6, 36. Son 6 con 3 colores que hay. 6 por 3, 18. Y luego las antipartículas de 18, 36. Eso está ahí. Esta tabla, si os dais cuenta, tiene estructuralmente igual. Ahora vemos los bosones, que no, porque son sus propias antipartículas. Y hay algunas dudas sobre los neutrinos, ¿vale? Alguna polémica. Entonces, pues hay muchísimas, ¿de acuerdo? Pues varias decenas. Pero es que pasa una cosa, en el momento en que tú pones a chocar una partícula con su antipartícula, pues por esta regla de 3 podríamos llegar al infinito de partículas. No, ahora mismo hay. Si queréis lo comentamos, lo resumimos en la tabla, porque por una parte... Ese choque salen fotones y son partículas de fotones. Primera columna, la forma de verlo, primer bloque, lo que son los fermiones. ¿Vale? Los fermiones, recordáis que todas estas partículas tienen spin 1 medio. Fijaros que está aquí, este numerito. Estas 3 primeras columnas son los fermiones. Spin 1 medio. Después las 2 últimas columnas son bosones y spin entero, ¿vale? Esta primera columna, spin 1, y esta 0, spin 0. Estas se llaman vectoriales, ¿de acuerdo? Las que tienen spin 1 y las que tienen spin 0 se llaman escalares. Después hay 3 columnas y esto se llama sabores. Hay 3 sabores o 3 generaciones, se utilizan 3 sabores. El primer sabor es el que conforma lo que la materia ordinaria, el electrón, que este sí pues es conocido, ¿no?, por todos, y los quark up and down, arriba y abajo, que son los que componen el protón y el electrón, ¿vale? Y después tenemos el neutrino electrónico en la primera sabor. Pues bueno, en todos estos 50, 60 años se ha detectado que hay otras 2 familias. ¿Pero podemos considerar que cada partícula tiene su antipartícula o no? Sí. Todas. O sea, en el momento en que descubres una partícula... En principio sí, ya después cuando veamos los neutrinos hablamos, ¿de acuerdo? Los neutrinos tienen una historia especial. Y el otro tema, los bosones, su antipartícula es la misma partícula. Digamos, hay unas partículas, como es el fotón. ¿Cuál es la antipartícula del fotón? El fotón.
¿Cuál es la antipartícula del gluón? El gluón, ¿de acuerdo? Hay unas que son ellas mismas, ¿de acuerdo? Lo digo por la idea de formar materia o antimateria. Si en este caso contaría o no. Las antipartículas conforman el mundo de lo que es la antimateria, ¿de acuerdo? Bien, experimentalmente hay incluso varias demostraciones experimentales de que solamente puede haber 3 generaciones, 3 sabores. No puede haber 4 sabores, 5 sabores. Y para esto, para demostrarlo, hay que irse a Quantum Field Theory, se llama teoría de campos cuánticos. Pero hay también un conjunto de, digamos, de teoremas, de corroboraciones experimentales que demuestran que no hay más de 3 generaciones. Y de hecho, algunas de estas partículas se descubrieron esa hipótesis se estaba manejando técnica y sabiendo que faltaba alguna de estas casillas, como era, por ejemplo, el quark top, pues se tardó en descubrir y se fue en busca de él, porque se decía, no, es que tiene que haber esa tercera generación, y al final se encontró. Una pregunta, ¿por qué se le llama electrón neutrino, muón neutrino, tau neutrino? Se les llama así porque aparecen en fenómenos donde, por ejemplo, hay desintegraciones o interacciones del electrón, del muón o del tau. Hay un número cuántico que, ligado también, una propiedad cuántica ligada con el sabor. Y en esos procesos de interacción cuántica, como se tiene que respetar ese número cuántico, de hecho ocurre y se ve en todos los experimentos que si es un electrón el que está participando, al final sea un proceso a lo mejor de fusión nuclear en el Sol o el otro, pues el neutrino que se produce, sin llegar a detectarlo, por principios de mecánica cuántica se sabe que tiene que ser un neutrino electrónico. O si al final el que participa es un muón, se sabe que tiene que ser un neutrino muónico. O sea, que son partículas diferentes. Son partículas diferentes. 3 tipos de neutrinos. Sí, y se cree que tienen variaciones de masa un poco diferentes. Si queréis, también lo que podemos hacer es dejarlo aquí. Sí, lo dejamos aquí y continuamos. Una última pregunta. Una partícula, ¿cuándo se considera que es tal o tiene entidad? ¿A partir de un determinado tiempo de vida media? ¿O da igual lo pequeña que sea su vida media? Al final lo que define una partícula son su conjunto de propiedades cuánticas, como son la masa en reposo, la carga, sea eléctrica o sea de color, el spin, digamos, de alguna forma, como entre comillas, un poco independiente de ese tiempo de vida medio. Porque las hay como, digamos, con casi que tiempos de vida medio casi infinito, como puede ser el fotón, u otras que son el bosón de Higgs es 10 elevado a menos 26 segundos. De hecho, hay partículas que directamente no se detectan. Se detectan por la cascada de desintegración. Porque lo otro es imposible. Es un tiempo tan corto.